quiero decirles que estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre me calentó la mentira, siempre. Y otra vez volver a escuchar los que vienen a proponer ese maravilloso atajo, esa solución mágica que nos desliga, nos releva de seguir este camino de trepar la montaña. Es inaguantable, es inaguantable, es inaguantable, es inaguantable. Es como que ya no lo puedo soportar más, es como que ya no lo puedo soportar más. Por eso cuando escucho, esto se arregla creciendo. ¿Y quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere crecer? De todo lo que se heredó no se sale de un día para el otro. Sin llorarla. Como verás, por el momento estoy caliente por las mentiras que se dicen. Por engañarle. A punto de llorar, varias veces se puso a punto de llorar en el G20, ahora mismo lo vi. No, pero me calienta. Sin llorarla, pero convencidos de que estamos en el lugar correcto. Y entonces empezó la actuación y el discurso al unísono en casi todo el gabinete de Mauricio Macri. Todos están recalientes. ¿Sabes por qué están recalientes? Porque la realidad se los está comiendo. ¿Querés saber qué presidente recibió el mismo consejo hace exactamente 19 años, esta vez de un consejero norteamericano? Era Dick Morris en ese momento. Pero fíjate qué presidente se enfrentaba a una situación económica y social muy parecida a la de Mauricio Macri y recibía las mismas instrucciones, fíjate. Los presidentes, acá uno dice, el presidente es un tipo que golpea la mesa. Ahí está, ahí está. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Y le doy el golpe para que sepa que es tanto el presidente de la República. Muy bien. Analizamos entonces ahora el discurso de Durán Barba y el discurso de Mauricio Macri en plena crisis, evidentemente que estamos viviendo una situación muy complicada de los argentinos y a esto obviamente el clima se enrarece con lo que está pasando en la justicia. Pero vamos primero a hacer el análisis de Durán Barba. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo te va, Tomás? Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, recalcarte que, ojo, que esto que estamos viendo, insisto, como estamos diciendo hace varios días, está completamente guionado. Puede Macri pasarse un poco la raya, puede Carrió pasarse un poco la raya, pero está completamente guionado. Vamos a ver un informe en un ratito cómo se estructura el discurso público de Cambiemos, pero déjame que te recalque esto. No hay que entrar en la provocación de un guión, porque están buscando justamente esa reacción. O sea, vos decís que no hay que caer en esa provocación, que todo está armado, que lo que busca es justamente la reacción o del periodismo o de la oposición. Mirá, es un libro que se consigue todavía en las librerías, caro. El arte de ganar. El arte de ganar. Lo lees y te das cuenta de lo que están haciendo. Dale, vamos al primer tape, dale. Libro de Durán Barba, El arte de ganar. Debe ser fácil de entender. La mayor parte de los ciudadanos no quiere perder mucho tiempo analizando los temas de la política y sus minucias, pero con frecuencia cree que lo que pasa en una elección puede afectar su vida. Normalmente tiene visiones más o menos apasionadas y poco fundamentadas acerca de la mayoría de los temas. Si pretendemos emitir un mensaje que requiere de un gran esfuerzo intelectual para entenderlo, es seguro que se perderá. I go to the first big electoral debate last year. I get my coaching from our political advisor, which is a guy called Jaime Durán Barba. I want to ask you to do 4 things in this debate. Just do 4 things, and you'll be okay. We'll all be okay. And okay, fine. So what are those 4 things? Well, the first one is don't propose anything. Don't propose anything. I mean, what do you mean? I've prepared myself for 35 years to go to Congress and propose things. No, people are not particularly concerned about that, so just don't waste your time. That's not relevant for people, so please forget about proposing anything. Okay. What's the second thing? And he says, the second thing is don't explain anything. What do you mean, don't explain anything? There's, for example, one of the blocks of the debate was going to be on inflation, which is very high in Argentina today, and says,
what I'm going to do if I can't explain why? No, because if you explain inflation, then they're going to say that you're going to explain that money printing generates inflation, and that you have to reduce money printing, and you have to reduce money printing. That means that you're going to do a fiscal adjustment, and a fiscal adjustment means people will lose their job, and we don't want you to kind of say that. You just, when you're in government, do whatever you think has to be done, but not right now in the middle of the debate. So I say, what do I do? What do I say? Just tell that they're lying with inflation numbers or say whatever, talk about your kids, it doesn't matter. Quiero hablar de inflación, pero lo voy a hacer desde otra óptica. Yo creo que todos los vínculos humanos se basan en la confianza y en la verdad. El tuyo con tu marido, el tuyo con tus hijos, el de un médico con el paciente, el de un comerciante con su cliente, el mío con mi mujer, el mío con mis hijos. Por eso yo creo que es absolutamente inaceptable que el gobierno nos mienta con el tema de la inflación. Just tell that they are lying with inflation numbers or say whatever, talk about your kids, it doesn't matter. Invoque a los sentimientos, no a la razón. Con el corazón, no con discursos. Por eso te pido que este 25 de octubre nos acompañes con tu voto. Y les voy a hablar desde el corazón. Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo. Y las sé porque yo también lo siento. Lo que hacemos es ver qué ocurre más que en la mente, en el corazón de los votantes. Y si tu corazón te dice que podemos vivir mejor, hacele caso, porque el corazón no se equivoca. Con Miguel, el cambio de Santa Fe va por buen camino. Bueno, ese ya es un problema del electorado, ¿no? Seguimos comiendo exactamente lo mismo hace muchísimos años. Digo, no solamente Jaime Durán Barba. Gabriel, Jorge, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tomás, ¿cómo estás? A ver, Tomás, recordemos lo siguiente. Estas campañas, salvo la del CEL que perdió por muy poquito, le han dado resultados porque han ganado elecciones. Sí, claro. Y déjame también recalcar que hay una construcción ideológica en esto. ¿Qué es una ideología? Una ideología es un conjunto de ideas, un conjunto de emociones, un conjunto de creencias. En esas creencias hay un ellos y un nosotros. Cuando Macri está todo el tiempo hablando de la mentira, ¿qué está diciendo? Yo digo la verdad, nosotros decimos la verdad. Claro. ¿Quiénes mienten? Ellos. Déjame que le mande un saludo y le hago un desafío a Fedu y a Fer, que hace estos informes excelentes. Para la semana que viene le propongo que busquen la palabra Venezuela en el discurso oficial. Y van a ver cómo está ese ellos que no son Venezuela y nosotros, los otros, que son Venezuela. ¿Qué es Venezuela? Una construcción hecha de creencias, de emociones y de un sistema de valor a raíz, más que a raíz, empujado a partir de esa sensación que ellos generan de tener una partición de un lado, una parte de la sociedad, y de otro lado, una que son los peores valores. ¿Qué significa Venezuela, no? Hay que ver qué significa Venezuela. Significa inflación, significa inseguridad jurídica. Escuchá, ¿no? Inflación, inseguridad jurídica, falta de productos, escasez de leche. ¿Cómo? Autoritarismo. Autoritarismo. Este gobierno que tiene... Pero está bien, pero en general los gobiernos son autoritarios. Digamos, para el que no comulga con la ideología que se está aplicando, a uno le suena autoritario. Entonces, aplicar el autoritarismo diría que hasta subjetivo. Lo que no es subjetivo es la inflación que hay hoy, la economía que se derrumba, que las ganancias son de los ricos. Lo que no es subjetivo es cómo se fue el dólar, lo que no es subjetivo es cómo se aprieta la justicia, lo que no es subjetivo es cómo se espía a la oposición, a los periodistas y a cualquiera que se le raye. Eso no es subjetivo. Totalmente. ¿Cómo cierran el negocio? ¿Es subjetivo? ¿Cómo está el mundo del laburo, Jorge? Pésimo, pésimo. Ya vieron los datos de empleo que reflejan la caída de actividad que venimos viendo todas las semanas. Y te voy a dar dos datos, si querés. Dale. Santa Fe y Córdoba, dos de los polos productivos más importantes de la Argentina. Santa Fe tiene casi 250 empresas en procedimiento de crisis y Córdoba más de 120. O sea, entre los dos, más de 350 empresas en crisis. Contame la justicia, Gabriel. ¿Cómo está la justicia? Muy complicado el tema D'Alessio, el Stornelli Gate, como lo quieran ver. El caso está creciendo y mucho más a partir de los últimos movimientos que ha consolidado el juez Alejo Ramos Padilla y su asistencia hoy a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia. En reglas generales está muy caldeado el ambiente a nivel judicial por un montón de cuestiones, incluido lo que se espera mañana en la Corte. En un ratito vamos a tocar este tema. Eso significa Venezuela. La segunda parte de Durán Barba, dale. Libro de Durán Barba, El arte de ganar. Tenga claro que lo primordial son los titulares que aparecerán en la prensa del día siguiente, las secciones con chismes cortos y las caricaturas, segmentos que la gente mira con más frecuencia.
Finalmente hay una quinta categoría, la de los votantes imposibles. No votan por nuestro candidato, tienen una mala imagen personal de él, detestan a su entorno y a lo que representa. Puede ser una buena idea lanzar un ataque frontal en contra del líder al que apoyan para que sus odios se exacerben. Viuda de Kirchner, una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. ¿Por qué Cristina no está detenida? ¿Por qué Cristina no está detenida? La inmensa mayoría va a decir que quiere ver a Cristina Fernández de Kirchner presa, que quiere que devuelva todo el dinero que se robó ella y sus cómplices. De eso no tengo ninguna duda. Cristina debería haber sido detenida. Detenida. Cristina Fernández de Kirchner. Me pregunto por qué no está presa. Ustedes se van a sorprender por el título del editorial. Pero es así. Cristina, la expresidenta, ya está condenada. Insisto con el tema de Cristina. El velorio de Néstor Kirchner fue una puesta en escena, no tenga la menor duda. Fue una puesta en escena, pero totalmente. Y el duelo y toda la situación. Fuerza, Florencia, fuerza, a superar el problemita de salud. Deseo que se recupere para cuando sea condenada vaya a la cárcel. Fuerza, Stalin mató a 20 millones de tipos y todos los que estaban a su alrededor murieron todos. Está bien, pero no me le va a comparar el gobierno anterior con Stalin, con el stalinismo, porque entonces... ¿Por qué no lo voy a comparar? ¿Por qué no lo voy a comparar? Si pudieran hablar los mapuches que ahora fueron absueltos, ¿no? De todas las cosas que le hizo Patricia Bullrich, que mató gente para sacarle las tierras y dársela a los ricos. El cierre de esto. Totalmente que estar presente, que esto, insisto con esto, perdóname que sea reiterativo, está guionado, tiene una utilidad, la utilidad que buscan es que se hable del conflicto, lo que está haciendo Carrió, de buscar la provocación tan fuerte, Patricia Bullrich haciendo algo que cruza todas las barreras del decoro, es para generar un discurso, para no hablar de economía, para no hablar de gestión y solamente para poder polarizar y en esa polarización, con el sistema comunicacional tan afinado que todavía tienen, poder medrar en un escenario político que se les escurre como agua en los dedos. Le voy a hablar a la gente que tiene que ver con los jubilados. Si vos sos jubilado o si sos pariente, hijo, sobrino, nieto de algún jubilado. ¿No se están dando cuenta que están desguazando el ANSES? ¿No se han dado cuenta que la guita que tenían para garantizar las jubilaciones futuras las están sacando a los dólares? Los están sacando a chorros para dársela a Odebrecht y a IEXA en algunas provincias de la República Argentina. Pero no le hablo a los gobernantes que le importa absolutamente nada. Le hablo a los damnificados, a aquellos que van a sufrir estas consecuencias y después va a ser tarde. Después va a ser tarde. Jorge, ¿cómo está la situación? Tomás, el ANSES tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es un fondo que tenía en 2015 más de 60 millones de dólares. Ese fondo empezó a vaciarse en los últimos tiempos, en parte por una cuestión básica que tiene que ver con que el fondo mucha parte estaba en pesos y con la devaluación brusca del dólar se empezaron a licuar. Y otra parte con la venta de acciones del ANSES. Vos sabés que el Fondo de Garantía tenía una cantidad de acciones en una cantidad de empresas porque habían recuperado los fondos que estaban en manos de las AFJP. Bueno, se perdieron más de 20.000 millones de dólares en estos 3 años. 20.000 millones de dólares. Multiplicarlo por 42. Agarrá la calculadora. 20.000 millones por 42 y te va a dar cuenta cuántos pesos hoy no están en manos de ANSES y cuántos dólares han pasado a manos de los amigos empresarios de estos muchachos. Dale. Mauricio, ¿se arrepiente de haber votado en contra de la estatización de las AFJP? ¿Sabes por qué votamos en contra? ¿Por qué? Porque dijimos que el gobierno iba a utilizar la plata de los jubilados para cualquier cosa menos justamente para cuidar ese patrimonio que es de ellos. Las tijeras del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo le afecta a nuestros viejos, a los jubilados? Una alarma muy importante para el conjunto de los jubilados. ¿Entendés que el Fondo de Sustentabilidad es el objetivo del gobierno para echar mano y tener recursos que hoy no tiene? Claramente, sí. De hecho, en las
carta de intención hacia el Fondo Monetario Internacional, lo que se dejó bien claro es la venta de las acciones, de los bonos, las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso está explicado, escrito claramente en la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. Que ya lo dijeron que iban a ir por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Yo creo que hay que tomar el Fondo de Sustentabilidad y de alguna manera para recrear un mercado de capitales tal vez sería bueno subastarlo, en partirlo en pedazos y subastarlo, tal vez sería bueno subastarlo, en partirlo en pedazos y subastarlo. Si eso pasa, en la Argentina no tenemos más sistema previsional. Dirían, si nos trasladamos 10 años atrás, con la plata de los jubilados se está financiando el tesoro. Cuando vos sos gobierno nacional y se te ocurre hacer un programa extra, aumentar, suponete, la asignación universal por hijos, tengo lances y todas esas cosas a las cuales echa mano el gobierno nacional cada vez que quiere agrandar la torta de presupuesto o de distribución. Hoy el ANSES invierte recursos en cosas que no protegen el capital de aquellos que se tendrán que jubilar el día de mañana. La intención del gobierno es que los fondos del ANSES y las AFJP vayan a pagar deuda externa y los gastos electorales del año que viene. Es un robo simple y sencillo de un gobierno saqueador que le pretende mentir al pueblo diciendo que está protegiendo a los jubilados. Ahora, ¿para qué se le pide al ANSES? Esa es la pregunta que hay que hacerse en el marco de este gobierno. Estos 86.000 millones de pesos se van a utilizar, no por ejemplo para financiar Conectar Igualdad, que se lo criticaba porque se lo financiaba con la plata de los jubilados. Lo que no puede hacer el ANSES es financiar cosas que tiene que financiar el gobierno central, como la asignación universal por hijo, como la compra de computadores. Eso lo tiene que hacer el presupuesto nacional público. No, se va a usar, entre otras cosas, pero fundamentalmente para pagar intereses de deuda. Es un robo simple y sencillo de un gobierno saqueador que le pretende mentir al pueblo diciendo que está protegiendo a los jubilados. Vamos a interrumpir un segundo el informe que estábamos viendo sobre los jubilados y nos vamos a un primero en C5N porque hay novedades en La Rioja. Hay una puja muy fuerte en La Rioja en la cual el gobernador está totalmente acorralado y aparentemente ha bajado las elecciones, Gabriel. Así es, decisión del Tribunal Electoral de la provincia de La Rioja suspender a horas de que se conozca el fallo de la Corte Suprema de Justicia, repetimos, suspender las elecciones convocadas para el 12 de mayo, en las que se iba a presentar Sergio Casas como candidato a la reelección. Esta información de último momento del Tribunal Electoral deja suspendidas las elecciones y a raíz de una presentación del partido Frente del Pueblo que había solicitado la suspensión de este proceso por la falta de publicación del padrón electoral provisorio. Este es el argumento legal, digamos, de la presentación. Gabriel, a 52 días de las elecciones, la baja Casas. Sí, pero en realidad lo que está ocurriendo es que estamos a horas de que se firme el fallo en la Corte Suprema que iba a tirar por tierra el intento reeleccionista de Sergio Casas a partir de señalar la irregularidad en la modificación de la Constitución y también de la posterior convocatoria popular, digamos, la consulta popular que refrendó eso, pero con porcentajes exiguos. Casi 1.000 millones de pesos se gastó Casas en una provincia hiperpobre de la República Argentina en hacer esa consulta popular, supuesta consulta popular, en la que fue el 20-23% de la gente. No sé si llegó a ese número. Todavía está en duda cuál es el porcentaje real y la provincia había interpretado que como no había habido un rechazo masivo de más del 35%, entonces la enmienda estaba aprobada.
Bueno, todo esto fue judicializado por Cambiemos ante la Corte Suprema de Justicia y es el fallo que se va a conocer mañana y que iba a dar de baja la candidatura de Casas. Hay especulaciones de todo tipo en torno a esta noticia. La noticia es que las elecciones están suspendidas, pero las elucubraciones o por lo menos las especulaciones en torno a esta situación hablarían de un posible enroque de candidaturas previsto ya para el 11 de agosto, hacerlas coincidir con las PASO y también donde Sergio Casas iría como primer candidato a diputado, con lo cual obviamente la arrastraría la boleta de la Corte, claro, iría en otra escala y harían este enroque para tener chances de seguir en el poder. Seguimos con los jubilados, Jorge, dale. Tomás, decíamos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad perdió 1/3 de lo que tenía para garantizar las jubilaciones. Los jubilados tenían eso lo teníamos todos, la plata de los jubilados, decían, para que las jubilaciones sean sustentables. Hoy perdimos 1/3. Entre otras cosas, para financiar pago de deuda, para algunas argucias financieras y también se están denunciando maniobras e irregularidades con ventas de acciones. Concretamente, Jorge, te digo, una de las cuestiones muy fácil, el gobierno vendió acciones a 10 pesos que al otro día valían 18, y eso a un grupo muy cercano al gobierno, el Grupo Pampa. Así que todo eso está judicializado. Eso está judicializado, pero también hay que decirlo, ¿no? Hay muchos dirigentes políticos de las provincias que se han basado sus gestiones en base a esa guita del ANSES. Dólares del ANSES para hacer cualquier tipo de tropelías con los dólares de los jubilados, los ahorros de los jubilados. Y esto, para que lo sepas, te lo estamos explicando. Han tomado eso como una caja y se lo han dado a empresas que tienen problemas de corrupción en todo el mundo. Entonces después va a ser muy complicado que podamos subir las jubilaciones. Hoy en Argentina, según el gobierno, con 26.000 pesos, vos sos pobre. Si vos ganás 26.000 pesos, sos pobre. Contame cuánto es la jubilación mínima hoy en Argentina. 9.000 pesos, llega a 9.000 pesos. 10.400 pesos. 9.400. 10.400. Y si uno hace el recorrido el año pasado, ¿cuánto hubo de inflación, Tomás? 47 y pico por ciento, 47,5 casi. Las jubilaciones subieron 28,5%, o sea, los jubilados perdieron 19 puntos en un año. Y si uno hace el repaso de cuánto subió la canasta de los jubilados, que es una canasta particular por el consumo que tienen, subió 70% en un año según las estadísticas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Entonces, 70%. Los jubilados o viven, o compran medicamentos, o comen, o se pegan una ducha caliente. Eso es lo que ofrece el gobierno. Que elijan los jubilados a ver qué hacen, si morfan, si toman una duchita caliente, si se pueden abrigar, si se pueden vestir, si pueden alquilar, si pueden pagar los impuestos, los servicios. Entre estas cosas está la elección de los jubilados para poder sobrevivir. ¿Y sabés qué pasa? La política está echando manos, le está robando los fondos de sustentabilidad al ANSES. Lo decimos con todas las letras. Si estamos dañando el honor de alguien que esté administrando esos fondos o que sea parte de la administración de esos fondos de un lado o del otro lado del mostrador, que venga a nuestro estudio, que le vamos a hacer una linda entrevista y nos va a poder decir por qué nosotros estamos equivocados. Si no, lo decimos con todas las letras. Le están choreando, le están afanando los fondos a los jubilados. Dale. Necesitamos un sistema jubilatorio justo, equitativo y sustentable en el tiempo. Bueno, el de financiamiento del ANSES está encaminado en el mismo proyecto que tiene pactado el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. Y si se aprueba esta carta de intención, el sistema previsional argentino como lo conocimos desaparece. Lo noto, está emocionado, mira que ha venido muchas veces. ¿Y por qué está tan afectado? Porque es la vida de uno. Uno ve que desaparece. Y uno lo avisa, va contra un paredón, se va a chocar, y vamos a chocar, y chocaremos. Un país que no se acuerda y cuida a sus abuelos es un país que no sabe cuidar su historia. ¿Eres jubilado? Soy jubilado. ¿Come fruta? ¿Compra fruta? No, hace como 5 o 6 meses que no como más fruta. ¿Lo dice en serio? Te lo digo en serio. Te lo digo en serio. Tuve una mandarina atrás de la casa que comí de ahí, que me dio fruta. No puede ser que un abuelo tenga que llorar por no tener de comer. Y yo necesito, ¿viste? Y tengo un hijo de 18 años. ¿Cómo puede, digamos...
La pucha, te digo que... No fue, la verdad que es... O ver a un vecino de mi barrio sacar comida de la bolsa y comiendo de la bolsa. No puede ser que un jubilado tenga que mezquinarse de una leche, de un yogur. ¿Te alcanza? No tanto. No tanto. No tanto, apretando y mezclando un poco la guita. Sí. Así, pero gracias a Dios no me falta nada. Vamos a ocuparnos de cuidar a nuestros abuelos para cuidar nuestro futuro. Para llegar a fin de mes, ¿cómo haces? Y no, vengo acá al comedor. Si no venía al comedor, no llego ni a 15 días. ¿No? No llego, no se llega con el sueldo que tengo. Yo tengo la mínima. Un país que no se acuerda y cuida a sus abuelos es un país que no sabe cuidar su historia. La dignidad de esos viejos, ¿no? Le pregunta, ¿y te alcanza? Estaba comiendo en un comedor comunitario. Y le dice, no tanto. No tanto, le dice. Bueno, Gabriel, dale, vamos con vos. Vamos a hablar del tema D'Alessio y Stornelli porque hoy hubo muchas novedades. Hay que hacerlo casi cronológico este asunto porque el juez Alejo Ramos Padilla convocó a la tercera declaración indagatoria a Carlos Stornelli. Tercera bajo apercibimiento de ley. ¿Qué significa esto? Bueno, acá se dividen las opiniones porque la situación es bastante inédita, que un fiscal federal no se presenta a declaración indagatoria después de 2 veces de haber sido convocado. Sí. Nos lleva a pensar o a ver cuáles son los límites que contempla la ley precisamente para lo que es la inmunidad, esos fueros que tiene Stornelli, tanto fiscal federal. Bueno, las opiniones divididas dicen que por un lado se señala que Stornelli no puede ser detenido, es decir... ¿Por qué tienen fuero los fiscales federales? Bueno, en rigor, por su rol como investigadores, no pueden ser detenidos por las fuerzas de seguridad porque por ahí estarían infringiendo algún tipo de situación vinculada a su accionar, digamos. Con semejante cantidad de pruebas siguen teniendo el fuero, digamos. En este caso vos podés decir tiene pruebas, pero en otro caso vos podrías tener una causa armada contra un fiscal y lo ordenás detener en virtud de lo que vos considerás que tiene que estar detenido. Claro, para evitar el manejo político. Claro, como los legisladores también tienen cierta inmunidad con respecto a la función que ocupan y al cargo que tienen. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? No se sabe bien. En particular porque esto nunca ha ocurrido. Sí hay un antecedente del juez Claudio Bonadío que sí dictó a un fiscal, le dictó la rebeldía, que es considerado rebelde, impedirle la salida del país y demás. ¿Podría en este caso suceder lo mismo con Carlos Stornelli si no se presenta en el día de mañana a las 11 de la mañana? Sí, podría ocurrir que lo declaren rebeldía, pero también podría ocurrir que el juez Alejo Ramos Padilla le pida a la procuración que le quite esos fueros o que directamente mande un patrullero para llevarlo por la fuerza pública, porque sería bajo apercibimiento de ley. Lo lleva por la fuerza pública, no puede detenerlo, o sea, no puede mantenerlo detenido al fiscal Stornelli, pero sí puede hacerlo cumplir con la indagatoria. ¿Te imaginas esa foto, Stornelli subiendo a un patrullero? Es tremenda. Por eso es que la defensa de Carlos Stornelli, a cargo del doctor Roberto Rivas, presto corrió a Dolores y presentó un escrito pidiendo la postergación de la audiencia porque él tiene una audiencia en paralelo por un juicio oral y no puede estar con Stornelli representándolo, por eso no tendría defensa. Vamos a ver qué es lo que dice Ramos Padilla, porque esta es la tercera. Están jugando como el juego de la gallina, ¿viste? Cuando avanzan y el primero que se corre es el que pierde, digamos, en esta historia, porque es un desafío abierto. Si no estuviera Carrió atrás, Stornelli, si no estuviera Elisa Carrió atrás, Stornelli estaría complicado. Elisa Carrió todavía tiene legitimidad, entre comillas, en gran parte de la sociedad. La palabra de Carrió, lo que decías ayer, Pablo, que decías que había presentado un escrito en la justicia solamente porque ella decía que tenía comentarios verosímiles de que Stornelli lo quieren apartar de la causa de los cuadernos. Pero te agrego otro dato, porque hoy en el declaracionismo de Carrió, que está muy presente en los medios, esto también habla de un estado de situación. Carrió no es fácil para las entrevistas, ella habla donde quiere, cuando quiere y como quiere, no está haciendo este tour por medios por cualquier motivo. Eso, dato para interpretarlo a nivel político. Pero le sobró para decir que Garabano es un imbécil, le sobró para amenazar... Pero el segundo dato es el que dijo hoy, que un sector de Cambiemos está atrás de la operación para correr a Stornelli. Entonces, ¿cómo es? ¿Eran los presos K que hablaban por teléfono y decían, hay algo de lo de Dolores, pasa algo?
o en realidad es un sector del gobierno el que quiere voltear la causa Cuadernos con cualquier excusa, ¿no? Esto de Stornelli puede venir bien en esta instancia. Ahora, puertas adentro, ¿qué pasa en la justicia? No se percibe lo mismo. O sea, vos decís que hay gente del gobierno que está presionando para que se caiga la causa de los Cuadernos porque tocaría a qué empresario, por ejemplo, ¿a quién quieren salvar? Porque, ¿A Roca? En realidad, acá, a todos. En realidad, si vamos al origen de esta cuestión, está absolutamente destruido todo el sistema de empresas que tenían que ver con obra pública. Destruido en el sentido de su depreciación como activos, en el sentido de que no están dificultando mucho el acceso a líneas de crédito, en la situación que tienen muchos que cotizan en el exterior. En general, abonado además al parate de la obra pública, está generando que se caigan mucho las empresas a nivel, contengan mucho impacto a nivel económico, financiero y además reputacional, que eso es complicado. Pero vayamos a lo que dijo Carrió, porque Carrió sugiere... Espera un segundito ahí en Carrió, parate un segundo en Carrió. Hagamos el análisis político de esto. A ver, si vos la tenés a Carrió y le tenés que sugerir algo, le decís, salí a hablar o si está hasta las manos, supongamos que Carrió es como dice hasta ahora el juez Ramos Padilla. Ayer se nos escapó, Tomás, plantear que Carrió lo que está haciendo no es ni a favor de Stornelli, ni a favor de Macri, ni a favor de nadie, es a favor de ella. Su centralidad de poder está justamente en la causa de Cuadernos. Carrió tiene una vocería puntual respecto de esa verdad que hablábamos ayer y respecto a esa legitimidad que de alguna forma recubre la incapacidad que tiene este gobierno para gestionar, que la causa de Cuadernos es central. Y Carrió defiende la causa de Cuadernos porque se defiende ella misma. La capacidad de discutir al círculo rojo del poder, que incluye en la misma bolsa grandes empresarios y todo el gobierno anterior, es lo que le da a Carrió una centralidad que no quiere soltar bajo ningún punto de vista. Porque perdido eso, ¿dónde está Carrió? Claro. ¿Dónde está Carrió? Lo que está haciendo Carrió no es bancando a Stornelli, es bancando su lugar de poder. Es bancando su lugar de poder porque la causa de los Cuadernos en un año electoral y estamos hasta las manos. Y una estructura que se sospecha provenía también de sectores del espionaje que alimentaban con información. Bien, vamos a correr el teléfono un poquito. Pero es que tiene razón Gabriel, digamos. Pero dame un segundo, la escuchemos a Carrió, ¿te parece? La escuchamos a Carrió, paramos ahí y ya seguimos con la causa, dale. Al Chegaray, a Aníbal Fernández y a todos los que de la cámpora, incluido el juez Ramos Mejía, y quien lo protege de la corte, vamos París, y quien lo protege de la corte, a todos esos delincuentes los voy a ver presos. La justicia los va a aniquilar. O esto es la de Dios. Ya están muertos. Solo falta el final, que entren a un depósito. Pero ustedes están muertos hace mucho tiempo. Interpretación política primero y ya cierra Gabriel. Dame 10 segundos de Eriza Carrió. Carrió está defendiendo su lugar de poder, Tomás, esto es muy claro. Y el único espacio que tiene hoy Carrió es esta vocería de poder decir, ellos son corruptos y yo soy el que les voy a poner preso. Bueno, Gabriel. Le agrego además que de alguna manera calificó como ya está muerto a un juez de la nación, ¿no? Que hoy tuvo que ser defendido por una manifestación, en realidad por la imprudencia, la aventura política de embarcarse en un juicio político para el que no tiene los votos el gobierno. Eso está claro a partir de esto y me parece que a partir de mañana va a ser peor la situación. A ver, ¿cómo se evalúa puertas adentro del Poder Judicial? La situación es que Stornelli está bastante solo en esta circunstancia y que la movida que hizo el juez Julián Ercolini de revolear básicamente la denuncia que él había hecho contra Marcelo D'Alessio, que era, ¿te acordás? La denuncia que estaba en pugna, porque Ercolini le pedía a Ramos Padilla que se desprenda de esa causa. ¿Por qué? Porque eran iguales. ¿Qué pasó? Ercolini mutó la causa para hacer una suerte de complot contra Stornelli. Pero esa causa, esa investigación, ese objeto de investigación es absolutamente distinto al de Ramos Padilla. Con lo cual ya se cae el pedido para que Comodoro Pi se quede, por lo menos el pedido de Ercolini para que se quede con ese tramo de la causa. Y no es menor lo que acaba de pasar en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, porque después de la convocatoria al juez, que es lo que le cuestiona el gobierno, que haya ido al Congreso, bueno, ahora fue a la Comisión Bicameral, que era la que correspondía supuestamente. Bueno, a partir de ahora hubo sendos llamados al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, y a la señora Ocho,
a Silvia Magdalani, la número 2 de la Agencia Federal de Inteligencia, para que comparezcan y expliquen cuál es la relación entre D'Alessio, entre los excomisarios detenidos también por ser impulsores de D'Alessio, y toda esta red que descubre Ramos Padilla que excede al fiscal Stornelli. Es mucho más grande esta situación y está hablando de que aquí en la Argentina está operando una red de espionaje ilegal que tiene además mucho vínculo con el Poder Judicial y con algunos periodistas. Nos vamos a hablar con Miguel porque hay una encuesta de Fonobot, digamos que en donde se analiza cuál es la situación de Marcelo Tinelli. Miguel, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches. Claro, Fonobot lo que hace es una geolocalización midiendo en Ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba y en el conurbano para evaluar a esto que era el candidato menos pensado y que empezó a lanzarse hace poco. Mirá, se pregunta, ¿debe dedicarse a la política nacional? Dice que no, un 77,23%. En promedio tiene un rechazo muy importante si vos tenés en cuenta lo que ocurre. Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y conurbano. Después hay diferencias según los distritos, pero hay un 22,77% que sí lo apoya a Marcelo Tinelli. Es mucho, ¿eh? A nivel nacional es muchísimo ese número, ¿eh? Es bastante porque después puede haber diferencias de acuerdo a la zona. En la siguiente placa lo que vamos a ver es qué ocurre con ese porcentaje de personas que si lo apoyan o lo bancan a Tinelli. Fíjate, de ese 22,77%, Fonobot ahí pregunta si se postula a presidente y si lo votaría. En ese caso, un 76,52% lo votaría como candidato a presidente. De ese, te diría, núcleo duro, al que le cae bien Marcelo Tinelli como posible candidato por lo menos a algo. Sería el tercer candidato a nivel nacional, digamos, ¿no? La disputa entre Cristina y Macri y después estaría Tinelli, ¿no? No hay ningún otro cerca ni siquiera. Empieza a tener, claro, mucha intención de voto. Después puede variar de acuerdo a si le genera rechazo que se presente con un partido u otro, que es lo que vamos a ver en la siguiente placa. Dale. Pero de todas formas es un número muy interesante comparado con el resto. Vos fíjate, ahí preguntan, ¿con quién cree que debería integrar una fórmula? Con Macri responde el 21,05%, pero después con Cristina un 37,89%. Y después tiene un 41% de encuestados que lo apoya como candidato de la Baña. Independiente, digamos, entre comillas, porque la Baña hoy vendría a representar esa tercera vía que surge de la polarización entre Macri y Cristina, digamos, ¿no? Claro, es un sector que por lo menos no apoya el kirchnerismo y que lo ve a Tinelli por lo menos cerca de un peronismo o de una tercera posición. Pablo, ¿qué lectura haces de esta situación de Tinelli? Tinelli hace rato que está circulando en los mentideros de la política y los números que le dan son parecidos a Miguel. Está claro que en Argentina ser conocido, en cualquier sistema político, ser conocido es un plus para ingresar a la política, pero el argentino, a diferencia de otras sociedades, te mide un poquito. Recordemos, Trump, si bien fue siempre una persona del Star System, lo último que había hecho destacado antes de ser presidente fue casi un reality. Para Argentina eso no es tan lineal. Casi todos los consejeros políticos le dicen a Tinelli a la hora de los bifes, salvo aquellos que le quieren vender algún servicio, que tiene que esperar o que tiene que hacer el camino más largo. Muchos, con un muy buen tino, le dicen, empezá por tu pueblo, empezá por Bolívar. ¿Con quién hablaste? Hablé con Raúl Aragón, que hace un análisis similar al de Pablo. Lo que dice es que es muy complejo para alguien que no tiene experiencia como Tinelli lanzarse de manera directa, que tiene que ir de a poco y es lo que más le conviene para tener buenos resultados. Gracias, Miguel. Vamos a la nota. ¿Cómo ves este fenómeno de ya Marcelo Tinelli lanzado de lleno, por lo menos a la política o a posibles candidaturas? Yo no creo que de ninguna manera pueda lanzarse a la presidencia, creo que no es su intención tampoco. Es un tipo bueno, es trabajador. Creo que la gobernación de la provincia de Buenos Aires sería muy arriesgado para él asumir ese rol, ese compromiso, porque de ganar después hay que administrar una provincia que es tremendamente conflictiva. Creo que un buen lugar para él sería encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia. ¿Votarías de candidato a Marcelo Tinelli? ¿Cómo lo ves? No. Está preparado para otra cosa, no para esto. Hace muy bien su papel en Showmatch. ¿Tiene a favor y en contra Marcelo Tinelli para las posibilidades de que lo voten? Bueno, tiene a favor una muy buena imagen y tiene en contra que por no haberse lanzado nunca, no haber hecho nada nunca, tiene muy poca intención de voto. De ninguna manera, que se dedique al show. ¿Por qué no lo votarías a Tinelli? Porque para mí no entiende nada. Tinelli en un momento dijo a Cristina y Macri le picaron el boleto. ¿Tiene mucha llegada a una tercera posición hoy? Es una definición inteligente la de Tinelli. Al decir eso marcó claramente dónde va a estar. Él va a estar en el espacio de Alternativa Federal. No, por favor.
A veces pienso que es un chiste, bueno, pero este país da para todo, ¿no? Pero votarías a Tinelli, depende con quién vaya. Depende con quién vaya. Depende con quién vaya. Y ahí. Si va con la baña, como se está acercando, ¿cómo lo ves? Sí, podría ser. Sí, podría ser. No. Qué sé yo, no sé, ya me lo veo bailando en tanga la baña. ¿Tinelli lo beneficia o lo perjudica esto de haberse mostrado casi siempre amigo de casi todos los que estaban en el poder? En la campaña lo va a influir porque alguien se lo va a tirar a eso. Es decir, pero vos te abrazaste con Menem, vos te abrazaste con Néstor, te abrazaste con Cristina, te abrazaste con Macri. La política es otra cosa, creo que la gente tiene que estar preparada, no. Los outsiders a mí no me convencen. ¿Votarías como candidato a Marcelo Tinelli en la política? Podría. No está formado en esto, me parece que hay una carrera, hay gente que estudia y se prepara para esto. Después podemos discutir si terminan siendo buenos o malos, pero hay gente que se prepara, es como que de golpe quiere ejercer la medicina, o sea, digamos, tenés que estudiar para esto, no podés. Jorge, ¿qué dicen en el ámbito de los gremios? Mira, la idea que más los seduce es tenerlo a Tinelli dentro del espectro de la baña, tenerlo quizás como candidato a gobernador. Y si querés, el anhelo principal de los que no están dentro de la estructura del PJ es tener a la baña como candidato a presidente y que Massa dé un paso hacia abajo, digamos, y que sea candidato a gobernador. Total, tiene tiempo para sucederlo. Bien, lo que vas a ver ahora es un video de lo que está pasando con la pobreza en serio. Lo hemos enfocado desde otro punto de vista. Le hemos pedido por favor a docentes de distintas partes de la provincia que nos cuenten cuál es la realidad de los pibes. Pero la realidad económica de los pibes. ¿Por qué hay pibes que hoy no están yendo a clases? Le faltan útiles, le faltan guardapolvo y le falta comida a los pibes. Fíjate esto. I feel that nothing is more important for our future than education. This involves person and country and international community. La educación es la herramienta central para que en este país vayamos reduciendo la pobreza. Tenemos que poder convencer a todos los docentes del país a que este es el camino. O para usted la educación es tan central o más que la economía, o le saco el más. Es más. Soy Jacquelina, mi hijo concurre en la escuela pública. Quisiera contarte la situación, la difícil situación que estoy viviendo. No llegué a comprarle los útiles escolares, no llegué con el calzado, no puedo mandarlo a veces con el colectivo porque no llego para el boleto. Hoy en día tenemos que luchar hasta para comprar las cosas básicas, que es un lápiz, una goma, un cuaderno. Y bueno, esto ya no se puede más. Yo traté de mandarlos bien, con zapatilla, con su mochila, con los cuadernos que necesitan, pero bueno, pude alcanzar hasta un cuaderno, una goma y un lápiz. Jardines, como la localidad de Chascomús, sí está en este estado. I really feel that nothing is more important for our future than education. Una fuerte inversión en obra, 5 meses era el plazo de obra. Sabemos, como decía Sarmiento, que la educación es todo. Vos como padre te sentís estafado. Confiaste en la educación pública de algún lugar de la Argentina porque no te aseguran que tu hijo va a acceder a los conocimientos suficientes para poder desarrollar su propia vida, porque no tiene las herramientas. Soy Victoria Paglione, trabajadora social de la Escuela Especial 506 de Mar del Plata del Partido General Porredón. La mayoría de los alumnos no ha podido iniciar el ciclo por falta de útiles y zapatillas. Gracias a la colaboración de los docentes y padres, algunos se han reincorporado, pero aún sigue crítica la situación. Necesitamos la colaboración del Estado. Con la educación es que vamos a formar a nuestros chicos para que logren mejores trabajos y así se haga realidad una Argentina con pobreza cero. Los chicos míos no pueden ir a la escuela porque todavía no tienen delantal, zapatilla y útiles tampoco. Soy Florencia, de la EP24, y quiero comunicarles que en nuestra institución hay muchos alumnos que iniciaron las clases sin guardapolvos, sin lápices, sin hojas, sin útiles. Está difícil que los chicos sigan estudiando en esta situación. El 100% de la matrícula no hubiera podido iniciar las clases, no hubiera sido por la solidaridad de los vecinos y la vecina, y a su vez también nos enteramos de que
aumentó el pedido de cupos del servicio alimentario. Porque sin una educación de excelencia no hay futuro. Si hablamos de un pilar central de ese cambio es la calidad de la educación pública que tengamos para ofrecer. Estamos muy conmovidos por la situación socioeconómica que está pasando en nuestra comunidad. Los chicos, muchos ni siquiera comenzaron porque no tienen delantales, no tienen útiles. Y una situación con la que nos hemos encontrado, muchos chicos y muchas chicas no han podido comenzar el ciclo lectivo por falta de útiles. Sus familias y sus entornos no pueden solventar los gastos. Nuestros docentes, maravillosos docentes, también tienen que saber que cuentan con las herramientas necesarias para transformar cada una de nuestras escuelas en una verdadera fábrica de sueños. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, soy la directora de primaria de 56 del distrito de Esteban Echeverría. Con la alta demanda de vacantes tenemos las aulas superpobladas con grados que llegan a entre 38 y 40 alumnos. Este video es para los gobernantes, para expresar el dolor como mamá, que yo tengo chicos en área de escolaridad. No tengo para comprar los útiles, no tengo para cargar la SUBE. En este momento, mi esposo y yo estamos desempleados, estamos en una situación en la cual nunca habíamos pasado. Por favor, necesitamos que nos ayuden. ¿Te das cuenta por qué realmente el presidente no está caliente con la mentira? Esto está pasando en su país, señor presidente. Hay gente que no manda a sus pibes a la escuela porque no pueden morfar, porque tienen que elegir entre ducharse, entre andar en colectivo, ir a laburar, vestirse o ir al colegio. No tienen útiles. Los chicos no tienen, no sé si se entiende esto, no tienen útiles, no tienen posibilidad de comprarse el guardapolvo. Pibes que seguramente cobran la asignación universal por hijo y ni siquiera con eso hoy les está alcanzando para comprarse guardapolvo. Hay preocupación en la comunidad educativa, la gente puso la cara y dijo lo que estaba pasando en sus respectivas comunidades educativas, arriesgando su laburo, porque la situación es demasiado crítica. ¿Usted no quería hablar de Venezuela? Bueno, le cuento que su país se le está pareciendo y mucho. Nos vamos a la tanda, ya volvemos, dale.